la sesión de Classroom los ejercicios que vamos a ver hoy día que encontré. Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla con los ejercicios que les subí a Classroom ayer en la noche. Son 8 ejercicios nomás, pero también lo encontré prudente en base a lo que nosotros estábamos no solamente viendo ayer, sino que también que hemos visto desde el primer día. Entonces vamos a ver ejercicios. Vamos a pinchar. Compartir, ahí está. Bien. Entonces, también encontré algunos ejercicios en los ensayos de Pedro Valdivia y también del CEPECH, en base a lo que hemos visto de temperatura, y me llamó la atención los que les coloqué ahora, los que vamos a ver hoy día, y los que les coloqué ahí en Classroom. El primero que les coloqué tiene que ver con la definición y la diferencia que hay entre calor y temperatura, y también lo que se habla del equilibrio térmico. Por eso dice que se disponen 3 cajas de metal en un sistema aislado, que es más o menos lo que estábamos hablando ayer con un alumno, que si nos dicen un sistema aislado, entonces el ambiente no perjudica en este caso el ejercicio. Entonces el ambiente no se considera, ¿ya? Sino sería como otro cuerpo más, otro sistema. Cada uno con una temperatura distinta, que nos dan que es 293 Kelvin, 283 Kelvin y 323 Kelvin. Y dice que ¿qué tránsitos de energía calórica se producen antes de alcanzar el equilibrio térmico entre todos, sabiendo que las cajas se encuentran apiladas? Y nos dan el orden, A, B, C. Por lo tanto, uno debería imaginarse que lo que nos están diciendo es que tengo 3 cajas de forma apilada, una encima de la otra, aislada térmicamente del ambiente. Tengo A, B y C, donde A tiene 293 grados Kelvin, B tiene 283 Kelvin y el otro tiene 323. Lo que nosotros dijimos en un principio es que el calor siempre se mueve de la temperatura mayor a la temperatura menor, para lograr un equilibrio, un promedio. Inmediatamente el que tiene mayor temperatura es el cuerpo C. Pero si ustedes se dan cuenta en la alternativa, en ninguna parte aparece la letra C, perdón, ahí, en ninguna parte aparece la letra C como el primer proceso. Ese es uno de los distractores, porque uno empezaría inmediatamente con la letra C a desarrollar este ejercicio, pero aquí no aparece. La E es imposible que empiece con la de B a A, porque de B es la temperatura menor, entonces no puede ir el calor de B a ninguno de los otros 2 cuerpos. Entonces solamente nos queda la alternativa de A algún otro, ¿ya? Como están apiladas, A con C quedan aisladas. Por lo tanto, no se puede, no hay contacto directo. Por eso dice apiladas. Y nos dicen que están juntas las 3 nomás. Por lo tanto, de A a C no podría ser. Entonces también, por descarte, la C tampoco podría ser. Entonces la única opción que nos queda, de A a B, según las alternativas que nos están dando, y si yo hago esa conexión entre A y B, ahí voy a empezar a sacar el promedio. Ese promedio, numéricamente, si es que lo quieren sacar, a mí me dio 288. Y esa es la temperatura que quedan ambas, A y B. Si se fijan, sigue siendo menor a la temperatura de C. Por lo tanto, después de que se haya logrado este equilibrio, tiene que haber una transferencia de C hacia arriba, pero de C con B, porque nuevamente C con A siguen estando aislados, ¿ya? Por lo tanto, de A a B es correcto, y luego inmediatamente tiene que haber una transferencia de C a B. Eso quiere decir que deberíamos continuar con esa alternativa y con esa alternativa. Ya con esta alternativa ya no tenemos opción, porque como dijimos, B no puede transferir calor porque sigue teniendo menor temperatura. Cuando uno hace esta interacción entre los dos, siendo que A
sigue teniendo los 2,88. El equilibrio entre estos dos, entre C y D, a mí me dio 305,5. 305,5. Entonces sigue estando a una temperatura mayor que la de A. Entonces, como A y B están apilados, esto, de alguna forma, todo este cuerpo queda como si fuera uno solo. Y ahí es donde está la pillería y lo difícil de esta pregunta. Porque uno podría decir, pero si dijimos que de C a A no hay conexión, entonces no podría ser ni esa ni esa, ¿cierto? Pero resulta que tampoco se puede llegar y cortar acá, porque sigue habiendo diferencia de temperatura. Eso quiere decir que al haber diferencia de temperatura no se alcanza el equilibrio, como dice la pregunta. Como yo quiero alcanzar el equilibrio y ambos cuerpos están a la misma temperatura, entonces ahí sería correcto decir de C a A, porque B y C es como si fuera un solo cuerpo a 305,5 grados. ¿Se fijan? Entonces hay que tener ojo con las palabras y ojo también con lo que nos están preguntando. Porque si llegamos hasta acá nomás, no está correcto, pero no alcanzamos el equilibrio térmico. Y para alcanzar el equilibrio se necesita que los tres cuerpos estén a la misma temperatura. Por lo tanto, falta el último proceso que debería ser de C a A. Por eso, en este caso, la respuesta correcta es la letra B. ¿Ya? Porque independiente que el número que nos da acá, a mí me dio 296,75, que al final todos quedan a esa temperatura, en la temperatura de equilibrio, pero no nos dan más opciones. Por lo tanto, esa es la que debería ser en esta alternativa. Está un poquito más complicada que la otra, a simple vista, pero por descarte también lo podrían sacar. Ya yo sé que ustedes son bien inteligentes, así que lo más probable es que si les aparece este tipo de pregunta, si no se la pueden por un tema numérico o un tema de conceptos, también pueden irse a la alternativa e ir eliminando inmediatamente para que sea más rápida la respuesta. Bien, así que para que tengan en consideración. Dígame. Que da igual que C y A estén en extremos distintos porque C y B tienen la misma temperatura. Claro, en el segundo paso, en este paso sí. En este paso, cuando ya los dos tienen la misma temperatura y nos preguntan qué es lo que tiene que pasar en el equilibrio, debería ser B con A, pero las alternativas no nos dan B con A. Entonces, por eso, la alternativa correcta debería ser CA, porque es la misma temperatura entre los dos. Gracias, profe. Esta es una pregunta que tiene que ver de concepto, ¿ya? Y de alguna forma nosotros lo vimos muy rápido, porque se supone que la diferencia entre temperatura y calor tiene que estar como bien definida. La temperatura, acuérdense que es un tipo de medición en donde se encuentra en un estado donde hay presencia de calor, pero principalmente la temperatura lo que mide es la energía de movimiento de las partículas, no necesariamente el calor que hay, porque para eso son distintas unidades de medida. Entonces, cuando nosotros nos pregunten siempre solo por la temperatura, y fíjense que ninguna de las alternativas dice calor, se refiere inmediatamente al movimiento de las partículas, los choques de partículas. Entonces, la temperatura de un cuerpo está directamente relacionada con su energía cinética. Ya siempre va a ser cinética en este caso, independiente que la nuclear sea una reacción exotérmica, quiere decir que libera calor, en este caso. También pueden haber energías químicas de por medio, también las pilas, las baterías también generan calor. La potencial elástica a veces, la gravitacional no necesariamente está relacionada con el calor. No, yo no conozco por lo menos. Pero la más correcta es la cinética, porque es parte de la definición de temperatura. La temperatura es el estado de energía cinética o de velocidad que tienen las partículas. Eso es más que nada, porque mientras más calor hay, las partículas se mueven más rápido. Eso es como la relación que hay ya a nivel molecular. Así que, en definición, debería ser la energía cinética la que
predomine en esta pregunta. Fíjense en esta pregunta que nosotros también hablamos ayer y la clase anterior, en donde nos dicen cuando se usa la escala absoluta. Entonces ya no nos dicen el nombre de la escala. Uno debería saber que la escala absoluta, no están hablando de la escala Kelvin. Para medir temperaturas, sus valores podrían ser. Entonces, si uno sabe qué es lo que es la escala absoluta, uno podría contestar esta pregunta. Pero también lo podrían deducir. Se supone que se llama absoluta porque contiene el 0 K, el 0 Kelvin, que es la temperatura más baja de la materia o del universo. O sea, no puede haber algo más bajo que eso. El 0 K. Profe, Dígame. que eso también lo podríamos asociar con el valor absoluto. Exacto. Exacto. Por eso es importante que ustedes, cuando trabajen en grados Kelvin, y por eso se trabaja en ciencia con Kelvin a nivel universal, porque los Kelvin no pueden tener números negativos. Esa es la gracia de los Kelvin. O sea, el 0 es el mínimo. Y yo, como les decía, si en algún momento el menos 273 descubren que es menos 275, así en un experimento, entonces ese 0 se baja a menos 275. No van a hacer que existan los menos Kelvin. Entonces, si ustedes se fijan en la alternativa, dice sus valores podrían ser. ¿Sus valores podrían ser valores positivos como negativos? No. Inmediatamente es lo que estamos diciendo, que el 0 es el mínimo en la escala absoluta. Valores cercanos al 0 absoluto, o sea que sí podría ser, pero estamos hablando de la misma escala, entonces está como media rara esa afirmación. Valores positivos siempre mayores al 100, no siempre van a ser mayores al 100, también pueden ser 2 Kelvin, 10 Kelvin. Valores superiores a menos 273, también existe el menos 272, que es mayor a menos 273 y es negativo, así que tampoco puede ser negativo. Por eso la respuesta mejor, la más correcta, es que siempre va a tener valores positivos. No siempre van a ser valores cercanos al cero absoluto, ni tan lejanos. Solamente la escala absoluta nos mide valores positivos, considerando que el 0K significa que el electrón, o la molécula, el átomo en sí, el electrón, está en reposo. ¿Ya? Y entonces, lo que yo les decía el otro día, si quieren seguir averiguando ahí, cuando pasa eso, ya se pasa a otro estado de la materia, a otro estado físico de la materia que ya es teórico. No un estado tan tangente como se puede ver con lo otro. Y justamente vamos a hablar hoy día de eso también. Así que acuérdense, siempre la escala Kelvin, que también se llama absoluta, va a ser positiva. Esta es una pregunta que la saqué de un ensayo de este año. Por eso ahí dice DEMRE 2020. Y me pareció bastante particular porque en sí no es una pregunta tan difícil, pero tiene que ver con lo que nosotros hablamos ayer. Y es casi como que la pregunta es una contradicción a lo que pasa en la materia. Dice, si cierto material se contrae al aumentar su temperatura, eso es bien difícil que pase en todos los materiales, solamente pasa en uno, que también lo vamos a ver hoy día, que es el agua. Puede ser usado para fabricar un termómetro. Entonces, si se contrae cuando aumenta su temperatura, es decir, que cada vez que empiece a leer temperatura va a ir hacia abajo, no va a ir hacia arriba. Entonces también tendríamos que crear un termómetro al revés. Entonces, para que nos marquen los números al otro lado. Lo más rápido y lo más certero es inmediatamente decir no. ¿Ya? Porque si yo digo sí, aunque no tendría sentido el cero absoluto, no necesariamente. Porque si uno da vuelta al termómetro, igual podría marcarlo. Sí, pero las temperaturas serían negativas al utilizar dicho material. Podría ser, pero uno también podría, como les decía, colocar al revés los números. Y no necesariamente colocar números negativos. Sí, pues hasta que el material experimente variaciones en su volumen, cambiando de temperatura. Eso es como
una frase que puede servir para que aumente o se contraiga el volumen. No, pues solo son adecuados los materiales que se expanden al aumentar la temperatura, según los números que nosotros manejamos y las escalas que nosotros decimos que hacia arriba es positivo, hacia el lado es positivo. El termómetro está hecho para que empiece a marcar hacia arriba. Esa es la lógica, no hacia abajo. Entonces ahí, en este caso, yo me atrevería a decir que la D es la respuesta más correcta y es la que aparecía por lo menos en las respuestas de esta pregunta, en el ensayo. Y la última dice, no, pues no se podría convertir la escala de este sistema a otra. Sí se podría también. Se podría convertir si es que esto se contrae. No es como una regla que se contraiga o no, poder convertirla en otra unidad de medida. Así que lo más correcto debería ser, por lógica, la letra D. ¿Ya? Eso también lo tenían, como les decía yo, en la respuesta. Y lo pueden encontrar ustedes en la página del Ministerio, este ensayo. Y es la única pregunta que encontré de temperatura. Entonces, no sabemos cuánto es lo que van a preguntar este año, en la parte común, porque esta pregunta fue lo que yo encontré en la parte común, a lo mejor en la parte electiva podrían haber más. Ya, esta pregunta también es interesante, porque no la saqué del Pedro Valdivia, si se fijan las letras distintas, la saqué de puntaje nacional, y tuvo harto porcentaje de contestar mal, ¿ya? No por un asunto de que sea tan difícil, sino que también se confunden las palabras. Tenía más del 70% errónea esta pregunta, y me imagino que la han sacado de ensayos anteriores, donde dice, un cilindro metálico a cierta temperatura se ajusta perfectamente en el orificio de una placa metálica. O sea, están hablando como de un anillo, un cilindro que yo lo hago calzar justo en el orificio de una placa metálica. O sea, va justo ahí en la placa y el orificio cabe y los dos son de metal. Nuevamente aparece el concepto de calentar. Sabiendo que en física no se ocupa, ahí por lo menos se entiende que esto va a aumentar su temperatura. Si calentáramos solamente la placa, la que va abajo, podríamos verificar que, o sea, si yo caliento una placa, en este caso la hoja, que funcionaría como placa, se supone, acuérdense que dijimos que solamente se dilataba, el agua tenía esa anomalía, se supone que todo se va a empezar a expandir, todo se va a empezar a dilatar. ¿Ya? O sea, la placa, como es un área, se va a expandir en una dirección y en la otra también. Por lo tanto, si esto se empieza a aumentar, el orificio también empieza a agrandarse, también empieza a aumentar, y el cilindro va a quedar del mismo tamaño. Entonces, esa es la lógica que tienen que pensar, porque no sé qué es lo que le habrá pasado a los estudiantes que a lo mejor se confundieron con la alternativa. Dice, al cilindro metálico pasará más fácilmente por el orificio. Eso sería como lo que estamos hablando, lo más lógico. Eso sería como correcto decirlo. Porque tanto la placa como el orificio deberían expandirse de la misma forma. No solamente lo de afuera, sino que toda la placa. Se contraerá el orificio de la placa, no porque no sigue la regla de la placa completa. Debería aumentar. El cilindro metálico no podrá pasar por el orificio, sí va a pasar porque el orificio se va a dilatar. Es imposible determinar el efecto si se desconocen los coeficientes de dilatación lineal de los dos metales. No es imposible porque al ser metal, independiente de que si tengan más o menos coeficientes, sabemos que esto se va a agrandar. Y ahora habría que ver las temperaturas, o sea, a lo mejor no se agranda tanto y va a parecer igual. Pero la lógica nos dice que sí va a dilatarse. ¿Seguirá ajustado perfectamente al orificio de la placa metálica? No, porque supone que como les decía, todo lo que se tiene que dilatar. Entonces, yo me imagino que a lo mejor se pudieron pensar de que la placa solamente se dilata por la orilla, ¿ya? Cuando uno tiene una placa o un cuerpo, se va a dilatar completamente en las dos dimensiones, todo lo que tenga dentro. ¿Ya? Es toda la superficie, no solamente la orilla. Entonces, por eso es importante saberlo y me pareció también interesante incluir esta pregunta en lo que estamos viendo. Las 6, las 7 y las 8 son preguntas numéricas
y que tienen que ver con las fórmulas, ¿ya? Porque son las preguntas que encontré en base a lo que nosotros vimos ayer. Porque no es necesario hacer tanto ejercicio con calculadora o tanto ejercicio que a lo mejor no nos van a preguntar. Por eso me quise asegurar con estas tres preguntas. Un alambre de 100 metros de longitud, o sea, ya me están diciendo que este dato es L0, se encuentra a menos 10 grados Celsius, temperatura inicial. Si el coeficiente de dilatación lineal, entonces ya me dan el alfa, este es el alfa, es 0,00015 grados Celsius a la menos 1. ¿Cuánto varía? Entonces ya nos están preguntando cuánto varía la longitud del alambre si su temperatura aumenta a 10 grados. O sea, nos están preguntando el delta L. Y fíjense lo que nosotros dijimos ayer, a 10 grados. Eso quiere decir que pasó de menos 10 a 10. O sea, esta es la temperatura final. Si me hubiesen dicho en 10 grados, este pasaría de menos 10 a 0. Por eso el A y el en física hay que tener ojo con eso. Si llegó a 10 grados Celsius, entonces hay una diferencia más grande que decir en. Entonces, con estos datos que están acá, nuestra diferencia de temperatura va a ser final menos inicial. Y eso nos queda que la diferencia de temperatura son 20 grados Celsius. Acuérdense que la diferencia cuando es positiva quiere decir que la temperatura final es más grande que la inicial. O sea, esto se está dilatando. ¿Cuánto varía la longitud? Tenemos la fórmula de ayer, que es la que se aprendieron de memoria, por alfa por delta t. Bueno, la puse en distinto orden, pero como es multiplicación, ustedes saben que da lo mismo el orden de los factores. Delta L entonces va a ser L0, que son 100 metros, por los 0,000, son 4 ceros, el 15, grados Celsius a la menos 1, por los 20 grados Celsius. Se eliminan esas unidades de medida para que nos va a quedar en metros. Y a mí por lo menos me dio, si uno calcula esto, le quita los ceros acá, 2 ceros aquí, 2 ceros acá, y se va acercando. Y esto lo multiplico por 20, a mí me dio 0,03 metros. Es decir, 1, 2, 3 centímetros. De 100 metros que tenía de longitud, 3 centímetros fueron los que se dilataron con esa diferencia de temperatura. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta. También se puede hacer por descarte, si es que ustedes consideran que, como en la prueba no podemos utilizar calculadora, y esta es una pregunta de prueba, mirando y viendo la fórmula, uno puede decir, ya, 0 no es. O sea, tiene que haber una dilatación porque hay una diferencia de temperatura. 99,97 metros, no, es casi la longitud inicial. 100 metros es que no pasó nada. Y 100,03 podría ser, si es que nos preguntaran acá, ¿cuál es la longitud final? Si nos preguntan cuál es la longitud final, o a qué longitud, cuál es la nueva longitud del alambre, podría ser, esta debería ser la respuesta correcta. Pero nos preguntan cuánto varía. ¿Ya? Y si varía, nos están preguntando solamente de cuánto es lo que se dilató. Entonces, igual tiene un distractor, que es este de acá. Y todo depende de lo que nos estén preguntando, de las palabras que nosotros ocupemos. Acuérdense que si tienen duda, activan el micrófono y me interrumpen, no, porque yo no los veo a ustedes. Yo solamente estoy viendo la diapositiva. Ya, esta también es una pregunta que saqué de un ensayo y que tiene que ver con lo que nosotros hablamos ayer, de la misma dilatación lineal, porque nos están hablando de una barra, nos dan longitudes, y si se fijan nos dan todos los datos que nosotros vimos ayer, pero de forma distinta. Aquí nos colocan la unidad 1 partido en grados Celsius, que es lo mismo que decir grados Celsius a la menos 1. Son detalles que me gustaría que ustedes vayan analizando, porque todas las
las preguntas que ustedes busquen en internet, todas van a tener su característica. Como también nos dan en centímetros, por ejemplo. Entonces ya hay una dificultad distinta en caso de que se encuentre con este tipo de preguntas. Dice que el calcular el aumento de longitud. O sea, nuevamente, al decir aumento de longitud, nos están preguntando cuánto vale delta L. De una barra de cobre de 500 centímetros de largo. 500 centímetros de largo debería ser el L0 y que corresponden a 5 metros. Como 100 centímetros es 1 metro, 500 centímetros son 5 metros. Cuando se calienta desde 12 a 32 grados. Entonces, tengo temperatura inicial, tengo temperatura final. Si yo las resto, estas dos temperaturas, nuevamente me da una diferencia de 20 grados Celsius. Ese es nuestro delta T. Sabiendo que el coeficiente de dilatación es 17 por 10 elevado a menos 6, grados Celsius a la menos 1, entonces, nuevamente se aplica la fórmula que nosotros dijimos, y podríamos colocar inmediatamente los datos, 5 metros, por los 17 por 10 elevado a menos 6, grados Celsius a la menos 1, por 20. Se van las unidades de temperatura. Y a mí por lo menos me dio este ejercicio, si uno lo multiplica 5 por 20 es 100, ¿ya? O sea, sin calculadora, ustedes tendrían que colocar 5 por 20 es 100. Si lo estoy multiplicando a 17 por 10 elevado a menos 6 metros. Aquí hay dos ceros, tendría que eliminar dos ceros de acá, del coeficiente, porque son 6 espacios a la izquierda. Y eso me quedaría en 17 por 10 elevado a menos 4 metros. Ustedes saben que eso en notación científica no está bien escrito porque nos ocupan arriba de 10 hacia arriba, en notación científica, se ocupa de 1 a 9. Con un decimal también podrían hacer. Entonces, si les aparece otra alternativa, porque esto no es un ejercicio con alternativa, lo más correcto en escritura debería ser 1,7 por 10 elevado a menos 3. Si se corre un espacio a la izquierda, se quita un espacio arriba porque es un espacio ganado a la izquierda. Entonces ya tienes que colocar 3 ceros antes del 1 y no 4 antes del 7. 4 espacios. Eso significa que estamos hablando de 1,7 milímetros. ¿Ya? Y es considerable porque son barras que no son tan largas. Y como yo les decía ayer, si tengo una misma barra de cobre, un alambre de cobre de kilómetros, que es lo que pasa con la electricidad, cada milímetro cuenta. Entonces eso quiere decir que aquí cada 5 metros se expande 3 milímetros, 17 milímetros. Imagínense 5 kilómetros, habría que multiplicarlo por 1000, ya los 17 milímetros, y ahí nos quedaría 1,7 metros, bastante. Y el último que les tenía, que encontré, permiso, dice hallar el aumento de volumen. Entonces, nuevamente la pregunta tiene que ver con el delta, pero ahora un delta B, que experimentan 100 centímetros cúbicos de mercurio, estamos hablando de B0, cuando su temperatura se eleva de 10 a 35 grados, entonces al hacer la resta nos queda 35 menos 10, eso nos da 25 grados Celsius, sabiendo que el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio es de 18 por 10 elevado a menos 5 grados Celsius a la menos 1. Eso es importante porque a nosotros nos están diciendo inmediatamente, y eso es el distractor, y por eso es difícil esta pregunta, que la dilatación, el coeficiente de dilatación, es cúbico. O sea, nos están diciendo el gamma. Y eso es lo mismo que decir 3 alfa. Acuérdense que la letra alfa, los coeficientes, las tablas que nosotros vimos ayer, son coeficientes de dilatación lineal. ¿Ya?
Por lo tanto, es solo alfa. Y aquí nos están diciendo coeficiente de dilatación cúbica. Y esa es la característica de este ejercicio, que nos dan inmediatamente el 3 por alfa. Si usted lo multiplica por 3, nuevamente el 18 está haciendo 6 veces en 6 dimensiones. Entonces ya está dado el 3 por A. 3 por alfa, perdón. Ya, ese es el único distractor que igual es importante que lo anoten, porque si le aparece en otro ejercicio dilatación el coeficiente de dilatación superficial, quiere decir que nos están dando el 2 alfa al tiro. Porque el lineal significa el alfa. ¿Ya? Entonces, si yo hago la fórmula delta B igual a B0 por 3 alfa por delta T, inmediatamente ese resultado, o ese dato, perdón, es, ya empezamos ya con el clave. Oh. No lo voy a cargar tanto. Ahí sí. Es eso, inmediatamente. ¿Ya? Entonces nos quedaría delta B igual 100 centímetros cúbicos por 18 por 10 elevado a menos 5 grados Celsius a menos 1 por los 25 grados Celsius. Se dan esos datos y me queda, según lo que me dio a mí, 0,45 centímetros cúbicos. Ya. Les tengo una pregunta. ¿Cómo paso de centímetro cúbico a metro cúbico en un solo paso? Voy a esperar 5 segundos. Profe, se dividía por 100 a la 3, ¿o no? ¿Y cuánto es 100 elevado a 3? Déjeme anotarlo. Cuando uno multiplica 3 veces 100, ¿cuántos ceros te quedan? 1.000.000. Exacto. Por lo tanto, cuando uno compara centímetros cúbicos con metro cúbico, no es lo mismo que centímetro con metro. Entonces, el error de casi todas las personas, me incluyo porque así uno empieza, es dividir en 100 o multiplicar en 100, porque uno asume que centímetro con metro, ya, vale 100 veces. Pero estamos hablando de cúbicamente, o sea, son 100 para allá y para allá. Eso quiere decir que un centímetro cúbico es 1.000.000 de veces más pequeño que un metro cúbico. Entonces, si yo tengo una caja de 1 metro cúbico, es 1 metro para las tres direcciones, y una caja más o menos grande. Un centímetro cúbico es un cubito chiquitito. Entonces cabe 1.000.000 de cubitos en esa caja grande. No caben 100. ¿Ya? Así que, si yo quiero pasar de centímetro cúbico a metro cúbico, debería dividir en 1.000.000, que eso es lo mismo que dividir en 10 elevado a 6. O 6 espacios a la izquierda, si es que lo quieren hacer de esa forma. Por eso, ese resultado daría, si esto lo multiplico por 10 elevado a, divido, perdón, por 10 elevado a 6, al tener 6 espacios más, nos quedaría 4,5 por 10 elevado a menos 7 metros cúbicos. Entonces aquí le agrego, de aquí para allá le agrego 6 ceros, me corro un espacio más, estamos agregando 7 al final, si es que lo queremos escribir de buena forma. Entonces no se le olvide eso, porque esto se aplica, lo vamos a aplicar en hidrostática. Cuando estudiamos hidrostática y queremos pasar los volúmenes, los ml, los litros y todo eso, como un ml es un centímetro cúbico, tiene que ver esto que estamos hablando acá. Así que ojo con eso, con esos datos, es bueno que lo anoten por ahí, ¿ya? Bien, eso tiene que ver con los ejercicios. Vamos. Ojalá les haya quedado claro, y si tienen alguna duda, alguna consulta, como siempre les digo, ahí me preguntan. Me
Lo vamos a cerrar. Y vamos a compartir el otro, lo que estábamos viendo ayer. Presentar ventana. Donde quedamos nosotros en la dilatación volumétrica. Entonces, si yo encuentro otros ejercicios de dilatación, se los voy a compartir, pero no he encontrado mucho, la verdad. Entonces no nos enfoquemos tanto en algo que a lo mejor ni siquiera va a salir. La idea es que nos enfoquemos en las cosas que salgan. Ya, después de lo que se ve en dilatación, ya tenemos lo que es temperatura, el concepto de dilatación, el concepto de equilibrio térmico. Ya con esas tres cosas más o menos claras, podemos empezar a hablar de lo que pasa con los materiales cuando hay diferencia de temperatura o cuando su temperatura empieza a cambiar para ciertos estados físicos de la materia. La sustancia más conocida es el agua, y los estados del agua los podemos ver en la naturaleza, que son los que están ahí presentes. Cuando es de sólido a líquido, nosotros tenemos el proceso que se llama fusión, de líquido a gaseoso se llama vaporización, también lo pueden encontrar con la letra E, también puede decir evaporización, ya eso es independiente es más parecido con el lenguaje del libro que tenga, que ustedes estudien, porque hay libros que son de México, de España y de Chile, que ocupan palabras distintas. Evaporización, vaporización, al revés, de gas a líquido es condensación, del líquido a sólido solidificación, de gaseoso a sólido sublimación regresiva, y el progresiva de sólido a gaseoso, pero ojo que también aparece ese concepto, que es más o menos nuevo, que se llama volatilización. Si te aparece ese concepto en química también, quiere decir que un sólido se está transformando a gas inmediatamente. También les puede aparecer, que yo he visto en otro texto, cuando es regresiva, se llama deposición. ¿Ya? Son palabras nuevas, que están tratando de explicar este fenómeno para que las dos no se llamen sublimación. Eso es lo que hacen los científicos, para que no se llamen igual nomás. El agua puede encontrarse en los tres estados de la materia conocidos, y esa es la gracia que tiene el agua en nuestro planeta y en el sistema solar, de que podemos encontrarlo en sólido, líquido y gaseoso. Y esto dependerá de la cantidad de calor o la energía interna, que eso es muy importante, la energía interna que se le entregue o se quite en una muestra. Entonces, en forma natural, porque el hombre también, el ser humano también hace experimentos con nuevas mezclas, de forma natural, el agua en la Tierra se encuentra en los tres estados de la materia, y se podría encontrar en los tres estados al mismo tiempo, en el mismo lugar, con la misma temperatura, incluso ambiente, que es distinta a la temperatura ambiente con la temperatura que posea el cuerpo. Por eso el agua se puede encontrar en sólido, líquido y gaseoso en la Antártida o en el Polo Norte. Ya, porque eso va a depender del sistema que esté en contacto con esa cantidad de agua. Y hasta el momento es la única sustancia natural que puede hacer eso. Normalmente cuando un líquido pasa a estado sólido, debería aumentar su densidad. Eso quiere decir que cuando uno pasa de líquido a sólido, las moléculas se empiezan a contraer. Y cuando se contrae, aparece el concepto de densidad, que es masa partida un volumen. Pero la gracia que tiene el agua es que no tiene este comportamiento en todas sus temperaturas. El agua, al congelarse, aumenta el volumen, que eso es una de las cosas que es la más anómala de la naturaleza, porque nos explica al principio nos explicaba el porqué, de ahora ya se sabe que de forma microscópica, atómica, se pueden ver las moléculas como por la cantidad de grados que tiene la molécula de agua y la distribución que tiene el hidrógeno con el oxígeno. Se puede analizar el torque, y ahí ya una física un poquito más compleja, de por qué pasa esto y a los demás no les pasa. Y esto ocurre porque al disminuir la temperatura del hielo, como se dilata, entonces disminuye su densidad. Es lo contrario a lo que les pasa a todo el resto. Por esta razón es que el hielo puede flotar. Y esa es una de las preguntas más inteligentes que puede hacer cualquier persona, y ustedes ahora están capacitados de poder contestarla. Si yo tengo, y yo sé que la densidad, siempre me han dicho que la densidad, o también se puede escribir con esa letra,
es masa partido en volumen. Si cada vez que esto aumenta, como la masa se mantiene constante, esto debería empezar a disminuir. ¿Ya? Entonces, ahí como son inversamente proporcionales, y el volumen debería empezar a disminuir cada vez que la densidad aumenta. Por lo tanto, si yo tengo alcohol líquido y congelo el alcohol sólido, que sería como un hielo de solo alcohol, ese hielo se hundiría. Porque eso es lo que le pasa a todos los cuerpos, a todas las sustancias. Cuando se pasan a sólido, se ponen más densos y se hunden. Si hago lo mismo con petróleo, con aceite, con cualquier otro líquido que no sea agua, cada vez que se congele y lo coloque nuevamente en su mismo, en un recipiente con sus mismas moléculas, pero en distintos estados, se va a hundir. El agua no, el agua flota en su misma agua. Y lo que flota es sólido. Y eso no debería pasar. Pero el agua sí le pasa. ¿Cuál es la anomalía del agua? ¿Cuándo se pasa esto? ¿En qué punto de temperatura pasa? Este comportamiento no se produce a cualquier temperatura, porque además el agua se comporta de la misma forma. Si el agua se encuentra a 100 grados y disminuye su temperatura, se contrae. Se va a empezar a contraer, pero hasta los 4 grados Celsius. Por lo tanto, entre los 4 y los 0 grados Celsius, el agua se empieza a dilatar, se empieza a aumentar de volumen, y eso hace que su densidad baje. Ese es el gráfico que ustedes van a encontrar, uno de los gráficos que ustedes van a encontrar en internet, y hay algunos que lo resumen en una curva, más o menos así. También pueden encontrar una curva en el gráfico, en donde te dicen que a 0 grados Celsius, cuando esto está en hielo, la densidad del hielo es 0,92. Ahí está la densidad del hielo. 0,92 gramos centímetro cúbico. Cuando la temperatura va aumentando, se supone que esta curva debería ir hacia abajo, porque la densidad debería ir disminuyendo, pero esto empieza a aumentar hasta llegar al máximo, que justamente calza con un número entero que es 1. Por eso la naturaleza es bien sabia. La densidad máxima que tiene el agua es 1 gramo por centímetro cúbico, y eso se puede calcular experimentalmente. Eso es lo que hicieron para saber este valor. Y se dieron cuenta que la temperatura exacta son 3,98 grados Celsius. Se aproxima a 4. Por eso uno dice que a los 4 grados Celsius el agua alcanza su densidad máxima. O sea, el agua tiene sus moléculas más contraídas, y eso hace que si esa agua, al llegar a los 4 grados Celsius, tiene más densidad, empieza a bajar. Y el agua con menos densidad, empieza a subir. Por lo tanto, cualquier otra agua, cualquier otra porción de agua que tenga una diferente temperatura de 4, tanto para arriba como para abajo, va a subir. Y el agua a 4 grados Celsius va a empezar a bajar, y esto produce los ciclos. Por eso el agua se congela de afuera hacia adentro. Y una de las cosas que a lo mejor, no sé si se han preguntado, pero en el Polo Norte, que es hielo, a diferencia de la Antártida, que es continente, el hielo que está arriba, en el norte, y que está flotando, se empieza a formar de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, que es lo normal, porque de afuera se puede flotar. Entonces el agua que está bajo el hielo está a una temperatura superior a 0, y eso permite que los animales puedan vivir también debajo del hielo. Entonces uno dice, oh, el agua está súper fría. Sí, pero va a estar un poquito más de temperatura que el hielo, porque el hielo ya va a estar flotando, se va a formar una capa. Y aparte en el mar, si no fuera por esto, no tendríamos los ciclos de agua, los ciclos de presión, y tampoco tendríamos viento. Y eso también es causa de la anomalía, entonces tiene hartas aplicaciones. Ya, eso es bueno que lo sepan. Y después, cuando veamos el tema de cambio climático, que es la última parte que vamos a ver, ya que ustedes saben todo esto, ahí también vamos a retomar el tema de la anomalía del agua, para hablar también de los polos, ¿ya? Por eso, ojo, el Polo Norte es hielo que flota en el mar.
La Antártida, el Polo Sur, es tierra que encima tiene hielo. Entonces son cosas distintas, por eso se llama continente antártico, perdón, o el continente de la Antártida, y no se llama continente ártico, ¿ya? Porque hay tierra abajo y eso cambiaría mucho, es muy distinto si se derrite el Polo Norte a que se derrite el Polo Sur. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que sepan que el agua, su densidad máxima, la alcanza en estado líquido. Por lo tanto, puede seguir funcionando el medio ambiente y el agua que está más en el fondo sigue estando en estado líquido porque tiene su mayor densidad. Ya, si no, tendríamos todo el océano congelado, de hecho. Si es que fuera normal. Y aquí ya, viendo lo que es la anomalía del agua, nos saltamos ya de concepto, porque ya vimos lo que es. Y la anomalía del agua, que depende netamente de este cambio de temperatura. Nos pasamos a lo que es el calor. El calor es un tipo de energía y eso lo vimos al principio, en la primera clase. Pero no es cualquier energía, es una energía que siempre va de un cuerpo a otro como consecuencia de una diferencia de temperatura. Eso es súper importante, esa es la relación. El tipo de energía que se pone en juego en los fenómenos calóricos se denomina energía térmica. También se puede encontrar el calor como ese tipo, como ese nombre. Lo que ocurre entonces es un flujo de energía que llamamos calor. Y ahí aparece otro concepto, el término flujo, que se ocupa mucho en ciencia y que tiene que ver con un movimiento. Cuando uno habla de flujo de cosas, que también se ve en hidrostática, un flujo de partículas, inmediatamente aparece lo que se llama la velocidad. Hay un movimiento. Por lo tanto, el calor, como estamos hablando de dos cuerpos a diferentes temperaturas, uno le va a ceder la energía al otro, hasta llegar a un equilibrio, supuestamente. ¿Cuál es la relación que hay entre la temperatura y el calor? Los conceptos de calor y temperatura están relacionados, pero son diferentes. Para que un cuerpo aumente su energía cinética molecular, ya estamos hablando de algo más específico, debe recibir energía de otro. O sea, si estas partículas están moviéndose medio lento, para pasar a un movimiento más rápido, necesitan calor. Y esa energía se empieza como a absorber la molécula y esto se empieza a mover más rápido y eso hace que aumente su energía cinética. Porque la energía cinética es la energía del movimiento, de la velocidad. ¿Qué sucederá con las partículas que forman una sustancia al recibir el calor? Aumenta el movimiento vibratorio, eso es lo que hace aumentar la energía cinética, por lo tanto aumenta la temperatura. Y es más o menos lo que nos muestra ahí la imagen, que las moléculas van a empezar a chocar más. Y quizás esto es un concepto más avanzado, a lo mejor no pasa, no te van a preguntar esto en la prueba, pero siempre es importante que ustedes tengan esta relación, para cualquier tipo de pregunta conceptual o más adelante cuando ya estén en la universidad. El calor se relaciona con un aumento de energía cinética, ¿ya? La energía cinética se relaciona con un aumento de velocidad. Esa es la relación, energía cinética y velocidad. No siempre va a ser aceleración, porque a lo mejor aumenta la velocidad y la velocidad se mantiene constante. Y la velocidad se relaciona con lo que se llama momentum, que es el momentum lineal, que también vamos a tratar de verlo después de esto. Es el momentum, el lápiz es el momentum lineal, que también es un vector, estoy tratando de hacer una flechita y no me sale. Y esto tiene que ver con el concepto de choques. Y estamos hablando de choques a nivel molecular y a nivel también macro, porque el momentum lineal como el momento angular se utilizan cuando estamos hablando de un concepto más visible para el ser humano. Pero esa es la relación. Calor, energía cinética, velocidad, momentum. Entonces uno puede hablar desde la mecánica, pasando por la dinámica, y llegar a la termodinámica. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes tengan esta relación siempre en la mente, para que después cuando hablemos de momentum, sepan que estamos hablando de un concepto
vibratorio, de velocidad, y que tiene que ver con la energía, ¿ya? Y que puede ser ocasionado por una energía calórica. ¿Qué es lo que pasa con la propagación del calor? Y esto es una de las preguntas que me hizo ayer un alumno. Muy buena pregunta, porque se adelantó al proceso. Ya me imagino que ustedes saben los métodos de propagación, pero igual es bueno recordarlo. El calor, como es una energía en movimiento, no se tiene, ¿ya? Es incorrecto decir tengo calor. Por eso es importante manejar los conceptos. Entonces está ahí. No se tiene. El calor no se tiene porque si uno dice tengo calor, estamos hablando de un solo cuerpo. Tendríamos que decir mi temperatura es más baja que el ambiente, pero nosotros no hablamos así. O sea, en el lenguaje uno dice tengo calor, uno sabe a lo que se refiere, que la temperatura ambiente está muy alta. Pero lo correcto debería decir que hay una transferencia de calor. Siempre se propaga, como les decía, del cuerpo de mayor al de menor temperatura. El flujo de calor, independiente de la masa, del material, de todo, si hay una diferencia de temperatura, inmediatamente va a haber calor. ¿Qué es lo que hace que exista masa, exista calor específico, o exista una cierta cantidad de materiales? ¿En qué puede influir? En quizás la cantidad de calor, o la rapidez que tenga el calor. En eso podría influir, pero el concepto de calor, así como solo, siempre va a estar si es que hay una diferencia de temperatura, aunque sea mínima, ¿ya? Porque también uno podría decir que yo tengo un recipiente con agua a 20 grados y el otro a 21, el ser humano no va a ser capaz de percibirlo con sus manos, sí con un termómetro, y si yo lo junto me va a quedar 20,5, así que tengo la misma cantidad de agua. Si no, va a priorizar o va a mandar el que tiene más masa. Y eso es lo que vamos a ver más adelante con el principio de mezcla. El equilibrio térmico, como le había dicho anteriormente, no llega, aparece cuando ya no hay diferencia de temperatura. Entonces el equilibrio térmico no quiere decir que la energía desaparezca o que no haya energía o que el calor no se pueda manifestar. No, lo único que te quiere decir es que esto se llega a que temperatura 1 va a ser igual a temperatura 2, finalmente. Entonces no va a haber flujo de calor en este sistema. Pero si yo separo un poquito esto, ya va a empezar el flujo de calor porque uno se va a enfriar. O si yo relaciono estos cuerpos con el ambiente, también va a haber flujo de calor. En forma normal, en forma natural, es súper difícil que no exista calor, ¿ya? Porque los cuerpos tienden al equilibrio térmico, pero es cosa que uno los vaya tocando, que tengo en mi misma pieza, en el mismo ambiente, puedo tener distintos objetos y se nota que los metales están un poquito más helados que otros, que la cerámica, que la madera. Tiende a llegar al mismo equilibrio térmico, pero no siempre se cumple, ¿ya? Por eso es importante que, en forma ideal, aislada, pasaría esto que aparece aquí en la figura. Si yo junto a las dos tazas, las dos van a llegar a la misma temperatura, pero en la realidad eso no pasa, ¿ya? Es muy difícil que pase. O si pasa, pasa por un periodo corto de tiempo, porque al final todo está en contacto. El equilibrio térmico, como conceptualizado, dependiendo de lo que nosotros hemos visto, es que si uno tiene una menor temperatura y lo junto con uno que tiene mayor, al eliminar esta barrita que está acá, se me va a generar un promedio, ¿ya? Ahora, yo como dato más que nada, no quiero entrar como tanto en lo formal, pero si ustedes me preguntan, porque esta imagen la saqué de internet, si ustedes me preguntan si esta imagen está bien, físicamente esta imagen está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la imagen está asociada con los colores que se ven en el arte, en la pintura, donde uno habla de colores cálidos y colores fríos. Pero ustedes, como son matemáticos, posibles científicos, y están en cuarto medio, tienen que saber que el calor se representa en los colores según el espectro electromagnético. Y el color rojo
color rojo tiene menor temperatura que el color violeta o el color azul. Ya, por lo tanto, cuando uno habla de un color rojo, no en física, es un objeto, un cuerpo que tiene menor temperatura. Porque el rojo está en el extremo, en uno de los extremos, en el extremo inferior, con menos energía. Luego viene el naranjo, amarillo, verde, celeste, azul, violeta. Y el violeta con el azul son los que tienen más temperatura. ¿Ya? Por eso este dibujo está como asociado que el azul, las partículas están como heladas, están como frías. En realidad no es así. ¿Ya? Es un dato extra para que vayan relacionando la física de luz, ondas, con lo que estamos viendo. Ahora, ¿a quién se le ocurrió colocar que el azul es frío y el rojo? No lo sé, la verdad. No, eso no lo encontraron en internet y yo creo que es por una cuestión visual. Que uno cree que lo amarillo, lo rojo tiene más calor que lo otro y no es así. De hecho, las estrellas azules son las más calientes con la temperatura mayor. Estamos hablando de 40, 80 millones de grados Celsius. Así que es algo muy grande. Esa es la pregunta. ¿Una persona puede tener calor con lo que habíamos dicho? No, porque el calor es un tipo de energía que siempre se está moviendo, es un tipo de energía en tránsito, por lo que depende por lo menos de dos cuerpos, dos o más cuerpos. Entonces no es posible decir solamente que tengo yo calor, o decir hace calor, porque en realidad para una persona que vive en Centroamérica, las temperaturas de Santiago puede que no sean, no tengan sentido que digamos tanto calor, para ellos hace frío incluso. Y unas personas que vivan generalmente en Alaska, en Canadá, llegan a Santiago y se frían, pues dicen, no, aquí parece desierto. Eso va a depender netamente de la sensación. Pero en física se necesitan dos cuerpos, por lo tanto el calor no se tiene. ¿Ya? Eso es incorrecto. El calor se transmite, el calor se propaga. ¿Cómo se propaga el calor? Quise poner esa imagen porque aparte que a mí me gustan los cómics y las películas, como buen profesor de física, el hombre llama, o el flama, no podría hacer eso. O sea, no podría él crear fuego, no se podría crear energía a partir de la nada. Él tendría que tener otro cuerpo que le entregase esa energía. Ahí está la explicación de que ellos, de alguna forma, los Cuatro Fantásticos tuvieron expuesto a una reacción nuclear y eso lo hizo cambiar sus moléculas. Esa es como la explicación científica. Pero en la realidad, crear fuego, como puede pasar en una estrella que en realidad no es fuego, es plasma, crear energía, crear esa cantidad de calor, se necesita reacciones nucleares. ¿Ya? No es llegar y prender algo. Por eso es importante que ustedes sepan la diferencia entre fuego y plasma. Una estrella está hecha de plasma. El fuego es producto de una quema de combustible. ¿Ya? No es lo mismo. Entonces, aquí yo me atrevería a decir que si le dicen hombre fuego o hombre llama o flama, se está quemando el mismo. Porque la única fuente de combustible que tiene, o sea, de comburente que tiene, es el mismo. No se llamaría hombre plasma. Ahí tendría más sentido. Pero como el calor no se propaga en un solo cuerpo, se necesitan más, tenemos tres tipos de propagación. El primero se llama conducción y es el mecanismo de transferencia que tiene que ver con el contacto físico. Por eso uno habla a escala atómica o molecular, porque es el que más fácil nosotros podemos identificar cuando dos cuerpos se tocan atómicamente o molecularmente hablando, porque en realidad tocar no existe, porque los electrones siempre están... ya, pero esa es otra física. Estamos hablando de una conducción de calor, o sea, se está transmitiendo una energía a través de vibraciones o de choques. Se produce por el choque de las moléculas con otras, o sea, literalmente se están en contacto. Donde las partículas más energéticas le entregan la energía a la menos energética. Se produce un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. Eso es lo que habíamos visto. Y los mejores conductores de calor son los metales. El aire es un mal conductor de calor. Los objetos malos conductores, como el aire, prácticamente se llaman aislantes.
Entonces una persona podría decir, pero ¿cómo el aire va a ser mal conductor de calor si cuando uno sale a la calle uno dice, oh, hace calor, y ese calor está en el aire? El aire está hecho por moléculas gaseosas y esas moléculas también tienen agua. El agua es muy buena aislante de calor. Y menos mal que no es así, porque si fuera conductor el aire, conductor de calor, ahí pareciera como si estuviéramos en Venus. En Venus hay 500 grados de temperatura ambiental. Nosotros tenemos 15 en promedio en la Tierra. Entonces, menos mal que el aire no es conductor, porque si no, no podríamos vivir. Tendríamos temperaturas superiores. Y más o menos el esquema de la conducción es el que está ahí. Del más caliente al menos caliente, y eso se hace en el laboratorio acercando un metal a una llama, y en algún momento va a llegar acá la temperatura, que va a aumentar, van a llegar acá la energía, y esto se produce por choques. ¿Ya? Por choques de moléculas que se van transmitiendo una tras otra. No significa que esa molécula se va a cambiar para acá. No, porque la barra sigue siendo sólida, sigue siendo una red fija, y esto es netamente por colisión. Y aquí es donde viene el concepto de momentum, energía cinética que yo le estaba hablando delante. Por conducción, se transmite el calor de un extremo a otro, y aquí esta es como la definición más formal. La vibración de una partícula transmite energía cinética a sus vecinas. De esta manera el calor se propaga por la barra metálica. Y en los metales es mucho más fácil hacer esto, por eso se llaman conductores. Tienen la capacidad de hacer este proceso más fácil que otros. El segundo método se llama convección, y la gracia de la convección es que es una transferencia por movimiento de masa o circulación de sustancia, ya no es por colisión de partículas. No es que yo te choque a ti y tú te muevas más rápido, sino que literalmente hay un movimiento de partículas de un lado a otro. Aquí se puede decir que es un movimiento, se empiezan a intercambiar. Puede ser natural, que eso es lo que pasa en el mar y en las nubes, o forzada, como lo hacemos nosotros con el hervidor. O en la olla, cuando empezamos a cocinar, el agua se empieza a mover, a burbujear. Eso quiere decir que se está transmitiendo por convección. También aparece el ventilador. El ventilador, que al final es solamente un movimiento, lo que hace es cambiar partículas. Entonces, en algún momento alguien podría preguntarse, ¿por qué con el ventilador me produce aire frío? En realidad lo que está haciendo el ventilador es mover aire, y al mover aire se va intercambiando entre sí. ¿Alguien tenía una pregunta? No, parece que no. Bueno, puede ser natural o con con las bombas de agua, que eso es lo que hace que tengamos estos ventiladores que son eléctricos y que pueden regular la temperatura ambiental. Solo se producen líquidos y gases, donde los átomos y moléculas se pueden mover. Por eso los sólidos se asocia a lo que es conducción, y lo que es líquido y gas se asocia a convección, que es lo que está pasando acá. O sea, sobre todo en el agua. Si cambia su densidad, va a bajar, después va a aumentar, va a subir, después aumenta la densidad y baja, y así se produce este ciclo, que es lo que origina los vientos, y que regula la temperatura del planeta. Y por último, la radiación, que el calor también se puede emitir por ondas electromagnéticas que viajan en el vacío, que pueden viajar en el vacío, y que ese método o esa función se llama radiación. Y existen, la más conocida se llama radiación infrarroja, que está bajo la frecuencia del color rojo, que se ocupa también en alguna estufa, en los hornos eléctricos. Y es un tipo de radiación electromagnética, o sea, no la podemos ver con nuestro ojo. Solamente podemos ver el resultado. La radiación es, por tanto, entonces un tipo de transporte de calor. O sea, el calor no es que vaya transmitiéndose de un lugar a otro, sino que lo que se transmite es la radiación, y eso hace que los cuerpos aumenten su temperatura y se produzca un flujo de calor. Pero si uno se coloca en el espacio, entre el Sol y la Tierra, realmente no va a sentir como la onda de calor encima, sino que lo que va a sentir es una radiación, es como el principio y el final. No va a sentir lo que pasa en medio,
por el tipo de onda que es distinto a la convección, que es distinto a la conducción, que literalmente uno siente que el calor toca el cuerpo. En la radiación no pasa eso. Entonces uno puede estar en Marte, por ejemplo, que tiene poca atmósfera, mucha radiación, y se puede quemar sin darse cuenta. Y es lo que pasa también en la nieve, porque como la nieve hace rebotar el sol, también uno se puede quemar en la nieve, sin darse cuenta, sin necesidad que haya calor en el ambiente. Por lo tanto, la gracia que tiene la radiación del sol, que nos llega, es que nos produce una temperatura promedio en la Tierra de 15 grados Celsius y que nos permite disfrutar libremente. Esa es la idea de tener una radiación solar y que tengamos una distancia y una atmósfera determinada y que seamos el único planeta hasta el momento que tiene esas características para conservar el agua en los 3 estados. ¿Ya? No quiere decir que en otros lados no haya agua, como lo que pasa en la Luna ahora o lo que está pasando en algunas lunas de Júpiter. Lo que sí se ha comprobado es que no se ha encontrado un lugar donde esté el agua en los 3 estados, ¿ya? Porque la Luna prácticamente no tiene atmósfera, 0 atmósfera, entonces no vamos a encontrar grandes cantidades de agua en forma de nubes. En Venus la temperatura es tan grande que el agua solamente está en forma gaseosa, muy poco probable que esté en líquido y menos en hielo. Lo mismo pasa con las lunas de Júpiter y las lunas de Saturno, Titán. Generalmente el agua está congelada. No tiene, para encontrar agua líquida hay que cavar kilómetros hacia abajo. Entonces no tiene las mismas condiciones de la Tierra. Por eso en el sistema solar por lo menos no vamos a encontrar hasta el momento un cuerpo parecido, que tenga estas 3 características y que tengamos una temperatura propicia para que haya vida. ¿Ya? Esa es como la relación. Y la radiación electromagnética, eso es lo que hace. Proporciona que los planetas tengan una temperatura adecuada según la distancia en donde se encuentran. Entonces también depende del Sol, si es más grande, si es más chico, cuánta es la distancia que hay, si es que el planeta tiene atmósfera o no tiene atmósfera, y si esa atmósfera está hecha de un aislante o no, si está hecha de agua, está hecha de otro gas. Entonces hay hartas variables que uno puede encontrar. Espero que les haya gustado la presentación. Hablamos harto, o sea, yo hablé harto, pero hubo hartas preguntas y eso es muy interesante. Espero que no se hayan cansado tanto con estas 2 clases de química y física. Y les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no, al menos, profe, todo bien claro. Ya, pues muchas gracias. Yo no, pero me gustó la parte de la relación entre el momentum y el calor, que no lo conocía mucho, así como el choque de partículas y todo eso, me gustó. Así como esa relación como de mantener la velocidad y que tiene relación con la velocidad más que con algo abstracto. Claro, porque en realidad el calor en sí, con la temperatura, no es tan imaginativo, uno lo puede calcular, y uno lo podría calcular, incluso podría calcular las velocidades de una molécula, ¿ya? Pero eso tiene que ver con la relación, hay fórmulas para eso, no van a entrar en la prueba, pero es como otra física que se llama termodinámica, por eso tiene ese concepto, termodinámica, se relacionan las 2 áreas de la física. Qué bueno que les haya parecido interesante, porque eso lo van a tener sí o sí en la universidad si estudian algo así. Hay un ramo que se llama termodinámica, así que lo van a aprender más cuando estén ahí estudiando. No sé si alguien más tiene preguntas. ¿No? Bien. Como día viernes, entonces, les deseo que descansen harto. Yo voy a tratar de seguir subiendo el fin de semana cosas y nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Cuídese. profe, cuídese. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal.